Un sistema de transmisión por correa es un conjunto de poleas acopladas por medio de una correa con el fin de transmitir fuerzas y velocidades angulares entre los árboles que se encuentran a una cierta distancia. Hay unas ventajas importantes con respecto a los otros sistemas, como por ejemplo sistema de transmisión por cadena o sistema de transmisión por engranaje. Vamos a ver rápidamente algunas. Una de las ventajas significativas es que transmiten potencia a grandes distancias entre los ejes del árbol conductor y el árbol conducido. Esto se ve en aplicaciones donde es necesario utilizar poleas muy grandes, hasta de 10 pulgadas, porque el equipo puede ser un molino, por ejemplo, un reductor bastante grande o sistemas donde se requiera esos tamaños grandes. La otra parte es que pueden operar a altas velocidades de rotación y considero que esta es una de las ventajas más importantes de todos estos sistemas debido a la variabilidad que hay de necesidades de velocidad y RPM de los equipos y entre otras cosas que puede ser variable, siendo esta poder trabajar a muy bajas RPM y a muy altas RPM, siendo bajas, por ejemplo, puede trabajar entre 3 y 4 RPM hasta 3500 RPM. El funcionamiento es suave, silencioso y sin choque. Absorben cargas de choque y vibraciones. Esto alarga la vida de la máquina. Por supuesto, buenas noches. Por supuesto, al absorber estos impactos, vibraciones excesivas, al absorber y disiparlos, por supuesto, va a mantener y alargar la vida útil del sistema, no solamente de este mecanismo, sino del sistema. Teniendo en cuenta que este mecanismo, que es un elemento flexible, débil con respecto a la fuerza, de esfuerzos tractivos que son de tracción, mayormente aplicado en sistemas como por ejemplo el sistema de cadena donde la tracción es mayor, entonces puede ofrecer, digamos, un servicio, en este caso, más efectivo según, digamos, la aplicación que esté. Por ejemplo, tiene otra ventaja importante que es que se le considera un fusible mecánico, ¿no? Porque absorbe o protege contra sobrecargas. Es un fusible mecánico debido a que todos los esfuerzos que se concentran en el sistema van a ser o van a ser absorbidos por la correa. En este caso, cuando hay una sobrecarga, cuando digamos, el equipo se atasca por alguna razón, la correa, en este caso, es la que va a sufrir, va a absorber esa fricción excesiva y en muchos casos se va a romper o se va digamos, a degradar. En ese sentido, la correa digamos, brinda un excelente servicio como fusible mecánico. Otra ventaja importante es que tiene un amplio rango de aplicación, ejemplo, la variación de relación de transmisión en variadores de velocidad. Resulta que yo tengo sistemas, en algunos sistemas redundantes en la empresa, por ejemplo, cuando requiero, digamos, variar o dosificar la alimentación a través de un tornillo sin fin, una banda transportadora, muchas veces el variador no es suficiente digamos, para eh, prestar ese servicio en cuanto a la variabilidad de revolución y RPM. Entonces yo puedo utilizar un variador, un reductor y un sistema de transmisión por correa, teniendo en cuenta que este también tiene una gama importante de diferentes tamaños de polea y me permite entonces variar la velocidad. Ustedes saben que si la salida de la transmisión tiene menor diámetro, entonces voy a obtener mayor velocidad y si es de mayor diámetro, la velocidad va a ser menor. Respecto a las desventajas que tiene, tenemos inconvenientes importantes, ¿no? La primera es la potencia de transmitir está limitada por el rozamiento y eso es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Alrededor de 5 a 6%, digamos, se establece la pérdida con respecto al deslizamiento normal de una correa. Por más efecto cuña o por más fricción que genere las caras, digamos, los bordes laterales de la correa entre la polea, no vamos a evitar que siempre haya un deslizamiento, ¿no? Y este deslizamiento, por supuesto, va a generar que haya fricción, haya rozamiento, la temperatura se aumente y, por supuesto, esto puede generar desgaste entre las superficies. Eso es una de los inconvenientes más importantes de la correa porque afecta significativamente la vida útil de la correa. Bueno, vamos a ver específicamente de qué estoy hablando. Estoy hablando exactamente de este efecto cuña, que es la fuerza que se transmite por efecto del rozamiento, ¿no? Fíjense que la correa, en este caso, como estamos hablando de las correas, estamos hablando de las correas en B, que ese nombre viene de la forma que tiene la correa, y también se conoce como correa trapecial, en algunos casos como correa trapezoidal también. Entonces, Profesor, disculpe, señor. ese espacio que está abajo queda ahí, ¿verdad? Como para que los bordes hagan más fricción. Bueno, muy buena pregunta. De hecho, está en esta presentación. Fíjense que en la parte de la derecha habla de la disposición de la correa. La correa debe tener, digamos, debe quedar
en el montaje, ¿no? Si hablamos del montaje, la correa, una correa que está bien, que tiene un montaje correcto, los bordes por la parte superior debe quedar en la misma posición de la polea. Como ustedes, digamos, entienden más esta palabra o esta oración, que es quedar a ras, ¿verdad? Con la polea. Y en la parte de abajo es importante tener en cuenta lo que dice el manual de fabricante. Algunos recomiendan que hay un espacio en la parte de abajo, en la parte del valle de la correa, perdón, de la polea, entre la polea y la correa debe haber un espacio en la parte de la base que entre 4 y 6 milímetros. Eso, por supuesto, depende mucho de lo que del fabricante. Pero ¿por qué es así? Es así por lo siguiente. Resulta que en comparación con las correas planas, las correas en B son bastante ineficientes cuando se refiere a, al aumento de la fricción. Las correas, todas funcionan gracias al efecto de la fricción. Y entre mayor sea la fricción entre ellas, entre la polea y la correa, mayor va a ser su eficiencia y su transmisión de potencia. Entonces, como pueden ver, estas correas son ineficientes, o este modelo de correas son eficientes en ese sentido, debido a que solamente toca las caras laterales. Y ustedes se preguntarán, ay, ¿por qué no toca todo, no? Toca toda la polea. Resulta que debido a que la correa siempre está en movimiento y que para esta aplicación las velocidades son altísimas debido a las presiones que hay lateralmente, la temperatura que se genera debido a ese rozamiento es altísimo. Y si yo montara la correa de tal manera que ajustara toda la superficie, la temperatura va a ser tan alta que voy a comenzar a degradar la correa. Entonces ese espacio, más que todo, sirve para disminuir la temperatura, para, digamos, ventilar la correa. De lo contrario, voy a tener demasiada temperatura en el sistema, afectando no solamente la correa, sino también la polea. De hecho, algunos de ustedes que han tenido experiencia con esto, cuando una correa está rozando demasiado, ustedes pueden darse cuenta que toda la temperatura incluso llega hasta el equipo. Sí, la temperatura puede pasar hasta 150 grados. Hasta desgaste hay, profe. Sí, claro, por supuesto. Profe, otra preguntita. ¿Y cómo uno se da cuenta de que hay 6 milímetros de diferencia entre la polea donde va por dentro? Porque cuando usted monta la correa, eso no lo puede medir. Lo que sí puede garantizar usted es el montaje inicial. Entonces, si usted tiene el perfil de la correa, existen las correas clásicas, las correas estrechas, las livianas, usted tiene el perfil, ese perfil tiene unas dimensiones. Y tiene que entender también que es el diámetro primitivo y el diámetro exterior de la polea. Usted, al medir el diámetro exterior de la polea y el perfil que tiene la correa, usted puede sacar la medida sin tener que, digamos, introducir un elemento allá, que de hecho es muy difícil hacerlo. Entonces uno saca esta medida más por construcción. Entonces, si la polea va a quedar a ras con la correa, yo puedo garantizar, teniendo en cuenta las medidas, digamos, establecidas, yo puedo saber si esa medida va a quedar ahí. Es decir, más que todo es por construcción que pudiera medir allá. Johnny, cierra el micrófono, Johnny. No sé si me hice entender con la respuesta. Sí, señor, claro, sí. Profesor, disculpe. ¿Sí? Yo creo que también es importante también la alineación, digo yo, no sé, la alineación de entre poleas. Sí, Rafael. Sí, Rafael, así como tú dices, también quiero aportar que entre eso es muy importante la alineación de la polea y también la tensión, porque también ahí existe ya un equipo para verificar la tensión de las correas. Muy bien, correcto. Y de alineación también hay un equipo como de infrarrojo que tiene para alinearlo. Muy bien, muchachos, por supuesto que sí. Bueno, no le he hablado de la alineación y la tensión porque no hemos todavía llegado a ese punto, ¿no? La idea es ir mostrándole a ustedes cada uno de los detalles que tiene la correa de definiciones, y cada uno de esos puntos se va a ver. De hecho, este tema de las correas va a ser lo más completo posible, ¿no? Bien. Llegamos a un punto importante, que es el tema de los materiales con que está, digamos, fabricado la correa. Por lo general se utiliza el cuero, el algodón y el caucho, las lonas del nylon, el algodón y el acero, que en la parte donde está la zona de tensión está blindado con un forro de tela. Ese forro de tela, digamos, absorbe los impactos o la tensión superficial. En la parte lateral tenemos un forro de hule, que además es un forro revestido y, digamos, en este caso, vulcanizado de tal manera que pueda soportar tensiones excesivas y cargas excesivas. Ya saben ustedes que la correa funciona, digamos, utilizando el efecto cuña, como ya mencioné, y estas tensiones son absorbidas por el hule, en este caso un material, por supuesto, que tiene las condiciones ideales para trabajar en estas aplicaciones. En la parte de la zona neutral, que es la zona donde se genera la gran cantidad de tracción, ustedes saben que cuando se habla de tracción, se está dando a entender que estoy jalando, ¿verdad? Un elemento. En este caso, cuando yo tensiono la correa para el montaje, estoy jalando la correa, estoy traccionándola, y esa tracción genera un impacto agresivo en la correa. Entonces, si la correa no tuviera un alma, en este caso que fuera de nylon o de acero en algunas aplicaciones,
el solo hule o el solo caucho no me va, digamos, a permitir mantener la correa en una posición. La correa, por supuesto, es flexible debido a todo el hule y el caucho que tiene. Entonces, yo necesito unos materiales que le permitan garantizar hasta cierto punto su flexibilidad. De hecho, cuando ustedes tensionan la correa por primera vez, luego de 2 horas del montaje, se recomienda siempre verificar la tensión nuevamente, porque la correa, una vez que se monta, va a sufrir un alargamiento debido a la temperatura y al trabajo. Bueno, algunos criterios que tienen que ver con la clasificación de las correas. Fíjense que según la forma y la sección transversal, la correa, existen las correas planas, las correas trapeziales o también multi-B, las correas acanaladas o estriadas, las correas redondas, las correas reguladoras o sincrónicas, o también conocidas como dentadas, las correas hexagonales dobles y las correas eslabonadas. También existe otra clasificación según el empalme, que son correas engrapadas, correas pegadas, correas cosidas y correas sin fin. Nosotros vamos, como es una clasificación bastante extensa, no vamos a ver cada una de ellas, pero sí vamos a ver lo que más, digamos, lo que más se ve dentro de una industria, ¿no? Entonces, algunos de los ejemplos es la correa plana, como aparece acá. Ustedes saben que una correa plana es digamos, una correa que tiene una forma plana, muy diferente a la correa en B, que tiene una forma tipo B o trapezial. También está la correa redonda por su forma redonda o circular en la sección circular. Existe la correa multi-B, es como un híbrido, una combinación entre una correa, digamos, una correa convencional y una correa plana, igual que la correa acanalada. Sin embargo, la diferencia es que los bordes son un poquito más anchos. Y por último, tenemos una correa que es sincrónica, que es la correa dentada. Sin embargo, dentro de la correa en B también ustedes van a encontrar una correa dentada y no necesariamente es debido a que es sincrónica, sino a otras características que en su momento vamos a ver. Bueno, comenzamos entonces con las correas redondas. Las correas redondas se utilizan, digamos, en este caso, cuando se tiene que adaptar a curvas cerradas, cuando se necesitan realizar pequeños esfuerzos, más que todo utilizadas en sistemas de transmisión o sistemas de transporte, donde existen lugares de difícil acceso y no requiero de una correa en B para poder transmitir esa potencia, más necesito una correa que sea lo suficientemente pequeña y que el esfuerzo que esté generando, la tracción que esté generando sea suficiente para cumplir y desempeñar esa actividad. Muy raro en la industria ver este tipo de correas, digamos, que es para algunas aplicaciones. Por ejemplo, he visto mucho de estas correas en empresas como Alfacer, por ejemplo, donde se utilizan mucho estos sistemas de transporte. Por otro lado, tenemos las correas planas. Fíjense que son cada vez menos utilizadas, se emplean para transmitir esfuerzos de giro y el movimiento de los motores de las máquinas. Estas correas, a pesar de que no se utiliza, como ya mencioné, siguen siendo en algunas aplicaciones muchísimo más eficientes por la capacidad que tienen de transferir la fricción en los sistemas. Tenemos ejemplos, en este caso, la prensa de 170 toneladas que es accionada por una correa. ¿Qué pasa con estos sistemas? De sistemas donde tengo demasiado peso, entonces la carga es demasiado, digamos, grande para que una correa normal, una correa convencional como una correa en B, pueda tener esa carga, pueda soportar esa carga. Entonces, como tengo mayor área de contacto, voy a tener mayor capacidad de mover este tipo de cargas. También existen los accionamientos con correas planas torsionadas, donde vemos digamos, un tipo de montaje cruzado, que es ideal utilizar este tipo de correas para eso. También tenemos en los sistemas, por ejemplo, de ventiladores de baja velocidad, ventiladores industriales de baja velocidad, donde también se pueden aplicar este tipo de poleas y correas. En este caso, por supuesto, lo que limita, digamos, considero yo mayormente, lo que limita la aplicación de estas correas en gran parte de la industria es el tamaño y la incapacidad que tiene de mantener la posición, cosa que no pasa, y absorber la desalineación, cosa que no pasa con las correas en B, porque las correas en B tienen una permisibilidad con respecto a la desalineación muchísimo más alta con respecto a los grados que las correas planas. Bueno, tenemos entonces las correas trapezoidales, que son las que vamos a hacer mayor énfasis, son las más extendidas a nivel industrial. El contacto de la correa con la garganta de la polea se produce únicamente en los laterales. Por ello, las presiones especificadas de contacto entre la correa son de 4 a 5 veces superior a la correa plana, por lo que se desgastan antes. Esta correa, como ya mencioné, se desgastan antes debido a que tienen menos contacto con la superficie y esto genera que haya constantemente una fricción. Eso ya se lo he dicho varias veces, pero es importante recalcar esta parte. Existen 3 tipos de correas tipo B, que son las que vamos a especificar. La primera son las correas clásicas. Ustedes seguramente han visto muchas de estas correas porque vienen designadas con una letra, de la A a la E. También tenemos las correas estrechas. Estas correas, digamos que son también tipo B o correas en B, pero tienen un perfil mucho más alto y más ancho. En este caso, es para aumentar la fricción del sistema, aplicados, por ejemplo, para
digamos, equipos donde se requiere una disposición de difícil acceso. En algunos casos, centrifugadoras, por ejemplo, he visto muchas de estas aplicaciones. Por último, tenemos unas correas que son correas ligeras, que pueden ser correas europeas o ligeras, donde, digamos, el tamaño es bien importante, aplicaciones muy, digamos, muy difícil de conseguir o muy difícil de acceder, sobre todo cuando se solicita este tipo de correas en la industria, muy raro que se consiga, debido a que hay muchas aplicaciones que se utilicen todavía estas correas, pero todavía se siguen utilizando en algunas aplicaciones. Bueno, las correas trapeciales, como ya mencioné, tienen, digamos, son las mayormente extendidas y tienen una gran gama de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos centros de mecanizado, en los taladros, por ejemplo, en los sistemas de transmisión por torno, con el torno, con la fresadora. Todos estos equipos utilizan este tipo de correas. En compresores, por ejemplo, tienen una aplicación especial, que es que utilizan en la polea utilizan una polea radial que tiene una forma de aspas, y estas aspas disipan el calor del compresor. Fíjense que hay una aplicación especial dentro de estas correas. También tenemos para tamaños muy grandes, por ejemplo, cuando se trabaja con molinos, como por ejemplo molinos de piedra, utilizan poleas enormes que pueden alcanzar los 3 a 4 metros. Las aplicaciones para este tipo de correas, la ventaja importante es la distancia entre centros. Por supuesto, se utilizan poleas, en este caso poleas radiales, debido al tamaño y al peso que pueden contener. Fíjense, la fotografía que está en la parte de abajo en el centro está mostrando una correa que está, digamos, generando una transmisión de potencia en un ventilador, pero esa correa está en una condición agresiva para ella. Las correas sí tienen cierta capacidad de, en este caso, trabajar con suciedad, aceite y el herrumbre, en este caso, el propio producto que le genera, digamos, desgaste y abrasión. Lo correcto sería que estas correas siempre estén con una guarda especial para evitar esta contaminación. Pero aún así, las correas tienen cierta capacidad de trabajar en la intemperie. Bueno, las correas trapezoidales multi-B son, digamos, una combinación entre las clásicas y las estrechas. Pueden encontrarse en configuración múltiple. Estas son una combinación de las correas planas y las correas trapezoidales. Suelen emplearse en motores de los vehículos, por ejemplo. Vemos algunas aplicaciones de esta correa. Fíjense que son recomendadas para aplicaciones con poleas montadas verticalmente, o cuando la distancia entre centros de la polea en otra considerablemente muy extensa, ¿no? Asegura la rigidez lateral y permite que el contacto entre la correa y las paredes de la polea sean en línea recta. Al ser una combinación entre las correas planas y las trapezoidales, por supuesto, se va a multiplicar la cantidad, en este caso, la cantidad de fuerza que van a transmitir. Bien importante, bueno, todavía no les voy a mencionar esa parte. Otra correa importante que voy a mencionar, y después voy a detallar la nomenclatura, es la correa acanalada o correa estriada. Los canales de esta correa se corresponden con estrías en la polea, sirven para guiar la correa y hacerla más estable. Su tensión-flexión es menor que las correas trapezoidales y pueden operar en condiciones de alta tensión. Muy importante tener en cuenta que esta correa, al tener, digamos, estrías, pueden, digamos, ser utilizadas en lugares de menor acceso, es decir, donde el tamaño, digamos, es importante, y se requiere que el sitio donde vayan a ser montadas, digamos, cumpla, en este caso, cumpla con unas medidas específicas, muy utilizadas, por ejemplo, en el área automotriz, utilizadas, por ejemplo, también conocidas como correa poli-B. Son correas que comandan, en algunos casos, accesorios como alternador, una bomba de agua al ventilador, la bomba hidráulica. Es decir, como hay, digamos, poca disposición de espacio en el área de los motores de combustión, entonces necesitan que la misma transmisión cumpla varios trabajos. En este caso, esta correa es la ideal para realizar ese tipo de trabajo. Tenemos la correa de distribución. Voy a hacer, digamos, una pequeña, un paréntesis aquí para explicar algo importante sobre las correas de transmisión. Claramente, ustedes son técnicos en mecánica industrial específicamente, pero eso no quiere decir que ustedes en algún momento puedan desempeñar trabajos en la industria automotriz. Una de las correas más conocidas dentro de los sistemas automotrices es la correa sincrónica o correa dentada. Algunos de ustedes conocen esta correa como correa del tiempo. En las motos, por ejemplo, ustedes se puede utilizar una cadenilla, por ejemplo, que es una cadena normal, pero tiene ese nombre. En otros casos, este sistema de transmisión puede ser un sistema de transmisión por cadena y no por correa. Entonces, ¿por qué le dicen correa del tiempo? Porque, digamos, lo que genera la transmisión cumple una función de garantizar los tiempos de funcionamiento del motor de combustión. Ustedes saben que para generar la combustión se requiere, en este caso,
bueno, voy a poner un video acá. Bueno, se refiere en este caso que se genere una transmisión de potencia entre el cigüeñal y el árbol de leva, para garantizar primero que la válvula de admisión de aire mantenga la sincronía con la compresión, con la combustión y el escape. Si no existe esa sincronía, por supuesto, voy a tener un problema en el equipo, y es que el carro no me va, digamos, a trabajar, no me va a funcionar. Entonces es importante tener en cuenta que este tipo de correas debe montarse siguiendo un procedimiento. No puede confundir en algunos casos, por supuesto, preguntar entonces si la correa es simétrica, porque la correa no tiene, digamos, no tiene diferencia en todo el recorrido, ¿por qué debe tener una posición específica? Bueno, realmente la posición no te la da la correa, porque la correa se puede montar en cualquier uno de sus dientes, ¿no? Aunque hay que seguir el procedimiento del fabricante, que exige que algunas correas tienen una marca y ahí hay que montarle por alguna razón. De pronto es porque hay concentraciones de esfuerzo debido al diseño de la correa. Sin embargo, lo que sí se tiene que tener en cuenta en este tipo de aplicaciones es las marcas que están en la polea dentada. Es decir, la polea dentada es la que tiene unas marcas, y esas marcas son las que tienen que coincidir con las marcas que aparecen en el motor del equipo. Entonces, si no se tienen en cuenta esas marcas, es un procedimiento, digamos, que es un procedimiento que puede hacer cualquier técnico automotriz o cualquier técnico mecánico que tenga esa inducción, es garantizar que las marcas estén, digamos, en línea digamos, en sección, y garantizar así que no haya problemas en el arranque del motor. Bueno, por otro lado, tenemos que cuando no se garantiza que haya estas fases, se garantiza esas fases, puede trabajar el motor, digamos, promediado, ¿no? O puede trabajar, en este caso, con esas inclinaciones que, digamos, limitan la fase o limitan la relación de compresión, y esto va a generar, digamos, que la explosión no sea, digamos, eficiente. En algunos vehículos, ustedes cuando vean que haya unos inquemados, que es el humo negro. Cuando haya un humo negro es que son inquemados, que no se quemó, que no generó bien la combustión, y ahí, digamos, se está perdiendo combustible. La idea es que sea un humo de color blanco para garantizar que todo el combustible y el aire genere una combustión completa. Bueno, por otro lado tenemos las correas eslabonadas. Estas correas eslabonadas, fíjense, se usan para requerimientos especializados donde la instalación no se puede hacer mediante el uso de correas sin fin. Se emplean para reparaciones de emergencia, por ejemplo, en sistemas, en empresas, por ejemplo, como las mineras. Cuando usted trabaja en una empresa minera, usted se va a acostumbrar al derrumbe, a la cantidad de arena, de polución, de contaminante en el equipo, de oxidación en los equipos. Debido a los equipos que trabajan en estas aplicaciones son equipos que son agredidos constantemente por el medio ambiente, sobre todo cuando se trabaja en lugares de difícil acceso, temperaturas altas y humedad agresiva, que es el caso de algunas empresas en Colombia. Entonces, con esas condiciones de trabajo y teniendo en cuenta que los equipos que voy a hacer el trabajo son equipos robustos, grandes, no es factible que yo solicite 4 o 5 horas para hacer el desmontaje de la correa apropiadamente. Esa es otra de las cosas que demora el proceso de cambio de correa, es destensionar la correa correctamente, porque muchos de ustedes, bueno, perdón si dije muchos de ustedes, digamos, muchas de las personas en la industria, digamos, por satisfacer la necesidad de producción, lo que hacemos en este caso es, bueno, voy a quitar las correas utilizando una palanca sin destensionar el sistema. Y eso lo que va a generar es que se va a dañar la correa. Esto va a dañar la correa. No hay marcha atrás con esto. Siempre que yo realice este procedimiento inadecuado, voy a dañar la correa. Pero en algunos casos es la única opción que se tiene, ¿no? Debido a la necesidad del proceso. Entonces, si así es en algunas empresas donde las condiciones no son tan adversas, imagínense ustedes cuando el equipo es demasiado grande, los tornillos están engarrotados o engarzados debido a la oxidación interna. ¿Esto qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que cuando una correa se rompa, no voy a poder, digamos, hacer este procedimiento con poco tiempo. Necesito mucho tiempo para hacer eso. Entre otras cosas, porque además la alineación de los equipos grandes es muchísimo más difícil de hacer. Y la alineación es algo muy importante en estos sistemas de correa, como ya ustedes mencionaron. No es lo mismo trabajar con un equipo pequeño, con un reductor pequeño, y hacer una alineación que rehacerlo con un molino de bola. Entonces, lo ideal sería, en este caso, tener una herramienta que me permita, digamos, hacer este trabajo puntual para no interrumpir la producción, y luego que tenga una parada ya programada, porque esto se volvería un mantenimiento correctivo, una parada programada, entonces yo podría realizarlo con tiempo. Entonces, por eso es importante este tipo de aplicaciones de correa eslabonada, porque son fáciles de montar, no necesito, digamos, correr o destensionar ningún equipo,
porque utilizan una especie de grapas, y estas grapas le permiten entonces un montaje rápido y sencillo. Bueno, con respecto a las correas sincrónicas, fíjense que estas correas se distinguen por el uso de poleas dentadas. Su trabajo no depende solo de la fricción, sino también de la forma de sus elementos. La forma geométrica y materiales empleados definen las siguientes características: el gran sincronismo de marcha, alta eficiencia, 98-99, entre 98 y 99%. La eficiencia en estas correas, por supuesto, va a ser muchísimo más alta que las correas en B normales. Vamos a ver entonces la otra parte que quiero mostrarles, que son, bueno, vamos a ver, según la clasificación, la disposición espacial, existen las correas abiertas, las correas cruzadas, las correas semicruzadas, correas con tensor de rodillo interno y con tensor de rodillo múltiple. Vamos a ver cada una de estas, a ver qué nos ofrece. La primera es las correas abiertas. Esta se emplea en árboles paralelos, y si el giro de estos es en el mismo sentido. Entonces, digamos que es la correa más utilizada en la industria, es la transmisión más difundida. En estas transmisiones la flexión de la correa es normal y depende fundamentalmente de la polea menor. Con respecto a las poleas, a las transmisiones de poleas cruzadas se usan en árboles paralelos, si el giro de esto es en sentido opuesto, ¿no? En perfiles asimétricos la flexión es inversa para evitar un intenso desgaste en la zona que cruzan las correas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como es una polea cruzada, un sistema de transmisión por correa cruzada, lo que se da a entender acá es que las poleas van a girar en sentidos contrarios, en este caso. No es lo mismo que pasa con las correas normales, ¿no? La disposición normal. También es importante tener en cuenta la distancia entre centros, porque las correas en la parte central pueden generar un contacto entre cada una de ellas y generar un desgaste. Existe también la polea, sistema de transmisión por correa semicruzada. Se emplean en árboles que se cruzan generalmente a 90 grados. Se recomienda elegir una distancia entre ejes que sea mayor a 4 veces la suma del diámetro primitivo y el ancho de la polea, de la correa y el eje horizontal. ¿Qué sucede acá? Hablando del diámetro primitivo, resulta que cuando se habla del diámetro primitivo, estamos indicando que es el diámetro de trabajo. Entonces, ¿a qué voy para digamos, dar a entender esta explicación? Porque me interesa a ustedes, a los que de pronto todavía no tienen la información, qué es el diámetro primitivo. Bueno, más o menos acá, seguramente aquí me va a servir. Listo, yo tengo el diámetro exterior de la polea, digamos el diámetro total. Ustedes saben que es en un punto y otro, los dos puntos máximos de vértice a vértice de la polea, yo puedo tener el diámetro primitivo, el diámetro exterior de la polea. Sin embargo, cuando se habla de diámetro primitivo, se indica que es el diámetro donde la polea y la correa generan un punto de contacto. En este caso sería este que está aquí, que estoy señalando en este momento, sería aproximadamente el diámetro primitivo, es decir, el diámetro de la polea. Perdón, el diámetro el diámetro de la polea en este caso. El diámetro primitivo de la polea, donde la correa está generando el contacto entre ellas, el contacto máximo. Entonces, cuando vamos a calcular la longitud de la correa, tenemos que tener en cuenta, jóvenes, que cuando vamos a hacer el cálculo, no trabajar con la medida del diámetro exterior, sino con la medida del diámetro primitivo. Y igual yo voy a explicar cómo calcular el diámetro primitivo. Bueno, con respecto a las correas... Profe. ¿Señor? Habla venezolano. Voy a aportar algo sobre el diámetro primitivo. Sí, señor, claro. Bueno, en el caso del diámetro primitivo, ¿verdad? En la fabricación de piñones, ¿verdad? Yo trabajo en la parte de mecanizado. El diámetro primitivo es el punto, como te dije, el punto donde se hace el contacto o la presión de contacto entre dos elementos. En el caso de los piñones, por ejemplo, los dientes, cuando entran uno con otro, una polea con otra, un piñón con otro, es el punto donde se hace el contacto entre los dientes. Eso es lo que se llama el diámetro primitivo. Y se tiene en cuenta para todos los cálculos para la fabricación de los piñones y también el ángulo de presión que se da cuando se hace el contacto en el diámetro. Entonces tiene que ver con el punto de contacto entre dos elementos mecánicos. Muy bien. Muchísimas gracias por la definición. Por supuesto, como el señor acaba de indicar, no solamente la expresión o la definición de diámetro primitivo se ve en los sistemas de transmisión por correa, sino también sistemas de transmisión por cadena y el sistema de transmisión por engranajes puntualmente.